¿Cómo estás, Eli? Muy bien, muy bien. Qué bueno, ¿Vos qué querido. tal? Bien, también, hombre, aquí con esta entrevista que hicimos, interesante, siempre, siempre está, bueno, no sé si la escuchaste, pero una entrevista muy interesante porque ella fue la corresponsal, la directora corresponsal de la agencia AFP en Caracas durante 3 años y medio y está saliendo ya de su asignación, Sí. y estaba hablándonos de sus experiencias, ¿no? Y ella no es venezolana. No, no la pude escuchar lamentablemente, pero sí la quiero escuchar. Interesante, Y ahora, interesante. Bueno, ahí está en ahora Facebook después Live. la vemos en el Facebook Live. Adelante, mi Así querido, es. ¿qué traes hoy? Bueno, un comentario. Mañana se cumple un año de la administración de Carlos Alvarado y creo que pues, vale la pena hacer una evaluación, una valoración de lo que ha sido este gobierno. Flying Colors, estoy seguro que vas a decir. Podría ser peor. Dale, no te interrumpo más. No. Bueno, creo que, a ver, vale la pena empezar por lo bueno, que no es mucho, pero sí hay que mencionarlo. Estamos claros que este es un presidente que básicamente se encontró la presidencia, que 5 semanas antes de las elecciones, en primera ronda, no figuraba ni siquiera dentro del margen de error, ¿verdad? Y hay que reconocerle que para poder gobernar con una minoría muy marcada, tomó un paso valiente en la política costarricense, que fue alcanzar un acuerdo con uno de sus opositores, con Rodolfo Pisa, y establecer una agenda común de trabajo para gobernar. Eso no es común en Costa Rica, la gente no lo entiende, la gente todavía hoy en día, hay mucha gente que cree que esto fue un acto de traición, tanto gente del PAC que cree que fue un acto de traición aceptar al PUSC en el gobierno, como gente del PUSC que le cobra a Rodolfo Pisa la supuesta traición de haber hecho lo que consideró mejor para el país. Ese mismo espíritu digamos, de cooperación por el bien del país se pudo observar en la Asamblea Legislativa durante este primer año. Era una Asamblea Legislativa de la que no teníamos muchas esperanzas, muy fragmentada, con diputados muy inexpertos en la mayoría de las fracciones, con posiciones algunas bastante radicales, poco racionales, ¿verdad? Y entonces, finalmente, para bien y para mal, las dos cosas se lograron poner de acuerdo la mayoría de los diputados y aprobar proyectos importantes, algunos para el país. El presidente se encontró con unas finanzas en llamas. No se puede decir de otra manera, el gobierno anterior fue tremendamente irresponsable, el famoso hueco fiscal y su manejo, en general, su manejo de las finanzas públicas fue heroico, decía el expresidente, irresponsable, cínico, diría yo, ¿verdad? Y entonces, con lo que tenía, medio trató de resolver el asunto. Tuvo un buen manejo de la huelga, que fue una huelga larga y costosa para él. El buen manejo fue aguantar. El buen manejo fue aguantar, definitivamente. Y nuevamente, así como digo yo, cuando se sentó a hablar con Rodolfo Pisa, hizo algo que es poco común y poco popular en Costa Rica, también lo hizo con el manejo de la huelga, porque aquí lo común, lo normal, es que rapidito cedan a las demandas de los huelguistas para sacarlos de la calle, para que no haya más desorden en las calles, pero a un costo altísimo para la sociedad, ¿verdad? Entonces, haber aguantado creo que fue una buena cosa. La aprobación del plan fiscal, que es un trago amargo y nadie se hace ilusiones de lo contrario, ¿verdad? Es un trago amargo que lamentablemente era necesario porque el país estaba al borde de un precipicio. Se suponía que iba a ser el primero de una serie de reformas, todas tendientes a poner en orden las finanzas públicas. El plan fiscal, según las estimaciones optimistas del gobierno, va a lograr un ajuste de aproximadamente 2.4% del PIB. Yo creo que va a ser incluso menos, porque con la entrada del plan fiscal, la entrada en vigencia del IVA, la economía va a tener un frenazo. Pero es ciertamente insuficiente para una economía que está produciendo déficits del 5, 6, 7% todos los años. El segundo paso tenía que ser la reforma de empleo público y el tercer paso, prometido por el gobierno, la reforma del aparato estatal.
En empleo público, el gobierno finalmente presentó su propuesta. Lamentablemente es una propuesta que plantea un incremento del gasto público en el corto plazo y se supone que va a producir ahorros y eficiencias a 15 o 20 años plazo. Eso es contrario al espíritu de poner orden en las finanzas públicas en el aquí y en el ahora, que es cuando tenemos el problema. Y en materia de reforma del Estado, que todavía no conocemos las propuestas específicas, lo que sí conocemos fue un anuncio que hicieron con bombos y platillos de que iban a cerrar 6 instituciones estatales y al final resultó que eran instituciones que fueron creadas por leyes sin financiamiento, entonces las instituciones nunca nacieron a la luz y entonces simplemente borrarlas del papel. Pues eso no es ordenar el aparato estatal. Ni costaba ni ahorraban. Sí, no estaban ni agregando costo ni absolutamente nada. Y entonces da la impresión de que con la aprobación del plan fiscal, ya para el presidente, la alianza que hizo con Rodolfo Pisa y el PUS dejó de serle útil. Se ha notado en los últimos meses digamos, una desaparición paulatina de la ministra de Hacienda, de la ministra de Coordinación Económica, del propio ministro de la Presidencia, que además ya anunció su salida, ya dijo al día siguiente del 1 de mayo, el 2 de mayo, el ministro Rodolfo Pisa anunció que solo se queda para la primera parte, no definió qué es la primera parte, pero es un anuncio muy significativo de que básicamente lo que está diciendo es: mis horas en el gobierno están contadas. Y por otra parte, bueno, el hecho de que empiezan a surgir estas propuestas como la de empleo público con un incremento del gasto público nos da una mala señal, nos da la señal de que si el PAC se queda solo en el gobierno, lo que van a hacer es revertirse a su modo natural, que es gastón, irresponsable, populista, y realmente uno se pregunta, bueno, ¿quién va a hacerse cargo del Ministerio de Hacienda? ¿Quién va a hacerse cargo de la coordinación del equipo económico, verdad? Porque no se vislumbra en el PAC la persona adecuada para hacerlo, y no se vislumbra que además que tengan la claridad de lo que el país necesita en este momento. Se ha hablado mucho de reactivación económica, no hay una propuesta formal del gobierno para la reactivación económica, y lo peor de todo es que no hay, y empieza a ser evidente en las declaraciones del propio presidente, de que no hay una comprensión de qué se trata la reactivación económica. Decía él la semana pasada que en Costa Rica hay básicamente 2 economías, una muy dinámica que involucra a los sectores el sector bancario, telecomunicaciones, seguros y las zonas francas, y el resto de la economía, la industria manufacturera, el comercio, la agricultura, que están básicamente estancados. Y él en su análisis dice, estas industrias dinámicas tienen una institucionalidad gubernamental fuerte y eficiente, y en cambio las industrias que están estancadas tienen una institucionalidad gubernamental desfasada, anticuada, desubicada, usó términos así por el estilo, ¿verdad? Dijo que el MAG, el Ministerio de Agricultura, está desactualizado, que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio le falta regionalizar, incluso habló del Consejo Nacional de la Producción, que es una entidad que destruye valor en vez de crear valor, y él habló de la necesidad de reforzarlo, cuando lo que habría que hacer es cerrarlo, y nuevamente muestra que no tiene ese talante de recortar el gasto, ¿verdad? Pero entonces él lo que dice es, como la institucionalidad de los sectores dinámicos es una institucionalidad fuerte y moderna, lo que hay que hacer es fortalecer la institucionalidad de los otros sectores. No vamos a discutir con la noción de hacer más eficientes a los ministerios, etcétera, pero pretender que una reforma al Ministerio de Economía, Industria y Comercio o al Ministerio de Agricultura va a ser más dinámico a un sector de la economía es realmente no entender qué es lo que está sucediendo. Los sectores dinámicos, banca, seguros, telecomunicaciones, son sectores que se abrieron a la competencia. Seguros y telecomunicaciones en los últimos 10 años, banca ya en los últimos 20 o 25, ¿verdad? Estos son sectores que se han vuelto más dinámicos, y las zonas francas que cuentan con exoneraciones fiscales muy significativas. Los sectores estancados son sectores donde hay enormes protecciones arancelarias que impiden la competencia
existen monopolios creados por ley o tolerados por los gobiernos, monopolios u oligopolios, ¿verdad? Y entonces no entender que es la ausencia de competencia y los altos impuestos lo que tienen a la economía doméstica estancada y pretender que subir los salarios de los funcionarios del Ministerio de Economía o que fortalecer un Consejo Nacional de la Producción va a dinamizar la economía, realmente nos manda una pésima señal. Así que algunas cosas hizo bien en el primer año, pareciera ser que la gasolina se acabó, pareciera ser que está volviendo el PAC a ser el PAC tradicional y esto podría traer consecuencias nefastas para el país. Yo alabé muchísimo, vaya, aquí lo hablamos, a mí me daba la impresión, y no sé si tú lo estés de acuerdo, nos quedan 2 minutos nada más, pero me da la impresión de que el presidente Alvarado estaba, en lo personal, yo pienso que él está muy concentrado en su proyecto de descarbonización para el año 2050 y no tanto concentrado en la urgencia que hay en el país en este momento. Así es. Y luego en eso viene lo de la revista Fortune, de mencionar precisamente eso y colocar a la primera dama dentro de los primeros 15 lugares de las personas más poderosas del mundo, cosa que me encantó y felicito y congratulo a Costa Rica por eso. También. Pero eso reitera mi punto. Y temo que eso pueda hacerle reiterar a él el punto que el mundo de lo que está fijando es la descarbonización de 2050 y de lo que está pasando aquí adentro del país. Claro, pero el mundo no come en la mesa en Costa Rica. Exactamente. Y en la mesa en Costa Rica están empezando a escasear el arroz y los frijoles. Y estos 600 millones, son 600 los eurobonos, ¿no es cierto? 6,000. 6,000, son 6 billion. 6,000 lo que él está pidiendo. ¿Eso ya está? ¿Ya va? No. Lejos de... Temo que si se le aprueban, ya con eso ya salva el cuatrienio, el cuatrienio. Así es. Si se le aprueban esos 6,000 millones, listo. Ya no tiene que hacer nada más que dedicarse a promover la descarbonización, lo cual para un presidente que se va a retirar a los 42 años va a ser una maravilla porque le va a conseguir contrataciones para ir a dar charlas por todo el mundo y cuidado no dirigir una agencia de ONU, ambiental, qué sé yo, ¿verdad? Ese es mi temor justamente. Sí, los eurobonos creo que están lejos de ser aprobados. Por lo menos hasta ahora lo que han dicho los partidos de oposición es que están dispuestos a darle 1.500 millones, algunos hablan de 1.200 o 1.300, incluso el que más dice 2.500 millones repartidos en 2 años y ir poniendo la economía en orden antes de aprobar futuros eurobonos. A mí me preocupa muchísimo aprobarle, como lo estabas diciendo perfectamente, aprobar esos eurobonos porque le quita por completo la presión de poner en orden la casa, porque son recursos relativamente fáciles que ingresan y entonces a otra cosa mariposa. Él salva su periodo, punto. Salva su periodo, patea la bola y seguimos en Costa Rica en el nadadito de perro y en la irresponsabilidad de patear la bola para dentro de 4 años a ver quién sigue y qué hace. Exactamente. Eli Feinsek, te agradezco muchísimo cada martes. Muchas gracias, Alberto. Gracias, nos quedamos ya sin tiempo. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.